tienes que sembrar, Señor, y arrancando lo que tienes que arrancar en esta hora, Padre mío, porque para eso nos has puesto, Señor Jesucristo, para arrancar, para destruir, pero también para plantar, Señor, para regar, Señor, y para que tu obra siga en crecimiento día con día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por los milagros que ya has hecho. Gracias por la restauración que ya has hecho, Padre mío. Te damos gloria, honra y toda alabanza. Atamos y encadenamos, Señor, todo lo que se levanta en esta hora, Señor, en contra de tu iglesia. Pero tu iglesia sabe que no hay nada, Señor, que pueda detenernos cuando estamos bajo la gloria de tu nombre, Padre mío. En esta hora te damos gloria y honra. Gracias, Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, les voy a pedir, si son tan amables, de abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 12 al 13. Gloria a Dios. Cuando estemos ahí, si podemos decir amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas. Diga conmigo, va a haber unas mesas que se necesitan voltear en esta hora. De los cambistas, de los que cambian, ¿verdad? Cambistas. Y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está. Quiero que nos enfoquemos en esta frase: mi casa, casa de oración será llamada, ¿verdad? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Para eso quiero decirles, hermanos, que esta palabra también se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 56, verso 7, ¿verdad? Si quieren ir ahí, está bien, y si no, yo se las leo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Quiero que nos enfoquemos, ¿verdad?, en mi casa de oración, ¿verdad? Dice, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios. Si son tan amables de tomar su asiento, hermanos, se los agradecería. Hermanos, he titulado este mensaje Una casa de oración. Mientras nosotros estábamos, ¿verdad?, aquí orando, ¿verdad?, con el ministerio de alabanza, a nuestra hermana Gaby, ¿verdad?, le tocó dirigir esta oración, ¿verdad? Y ella dijo una frase, dijo, estamos, Señor, aquí en tu casa de oración, ¿verdad? Y pues siempre yo le digo al Señor, ¿verdad?, siempre cuando traigo un mensaje, le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a tu iglesia, verdad? Y paso días, ¿verdad?, preguntando, ¿verdad? A veces mi mente se cuatrupea, a veces hay mucha información en mi mente, a veces no hay nada, pero cuando llega el mensaje a mi mente, sé que eso es lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y en esta noche, ¿verdad?, en esta tarde, el Señor nos quiere hablar sobre una casa de oración, ¿verdad? Y para eso hemos leído Mateo 21:12, ¿verdad?, en el cual encontramos esta frase que dice, mi casa, casa de oración será. ¿Y por qué casa de oración? Porque la oración, hermanos, es un diálogo,
un diálogo que nosotros tenemos con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? ¿Cuántos se deleitan en dialogar con el Dios Todopoderoso? La palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Abraham, ¿verdad? Era un dialogador, ¿verdad? Que le gustaba, ¿verdad? Se gozaba, ¿verdad? A pedirle consejo, ¿verdad? Pedirle sabiduría al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Era un hombre, ¿verdad? Que dependía totalmente de los consejos, de la guianza, ¿verdad? Después, estando en la alabanza, ¿verdad? Me encuentro con un canto, ¿verdad? Que cantamos junto con ustedes, ¿verdad? Que decía, eres mi amigo fiel. Y a mí me gusta cada vez que canto un canto a comprender lo que estoy cantando, ¿verdad? Porque de esa manera puedo adentrarme, puedo entrar en la atmósfera que Dios me quiere adentrar, ¿verdad? Y cuando decía eres mi amigo fiel, me acordaba yo de Abraham, cómo Dios le llamó, ¿verdad? A Abraham amigo, ¿verdad? Y después de ahí, hermanos, vemos cómo el pueblo de Israel tuvo un proceso, ¿verdad? Muy, muy largo. Pero para no hacerlas tan largas, ¿verdad? Vamos a enfocarnos cuando ellos estaban en el desierto. Cuando ellos estaban en el desierto, ellos iban rumbo a una tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Nosotros también, hermanos, vamos hacia esa tierra. Nosotros vamos hacia la nueva Jerusalén prometida. Una tierra, hermanos, donde las lágrimas, ¿verdad? Donde el sufrimiento ya no existirá, en donde solamente será alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, el dar nuestras coronas delante de Él, ¿verdad? Decirle, Señor, tú eres el único digno de abrir los sellos, aleluya, de los tiempos de la historia. En ese tiempo es hacia allá donde la iglesia se proyecta. Pero en este momento, hermanos y hermanas, déjame hablarte sobre un lugar que se llamaba el tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, era un templo movible. Nosotros que vivimos acá en el desierto, ¿verdad? Conocemos las casas campales, ¿verdad? Que la gente viene, ¿verdad? Y muchos traen su casa arriba del carro, ¿verdad? Muchos los traen en el carro y la abren, ¿verdad? Y así era el tabernáculo. El tabernáculo, ¿verdad? Fue construido por dirección de Dios, por medio del Espíritu Santo, que Él le dio la instrucción a Moisés cómo crear este tabernáculo. Cuando ellos crearon este tabernáculo en el desierto, el Señor, dice la palabra de Dios, que había un sacerdote que entraba una vez al año, ¿verdad? Se le llamaba el sumo sacerdote. Era el sacerdote más alto sobre el tabernáculo, el ministro más alto, ¿verdad? Pero sabemos que sobre ese ministro descendía la presencia de Dios una vez al año, y ese ministro tenía que estar limpio y tenía que estar bien ordenado para entrar a ese lugar, ¿verdad? Donde descendía la presencia de Dios. Y la presencia de Dios descendía a ese lugar, y el pueblo de Israel llevaba holocaustos, llevaba sacrificios, ¿verdad? Así como muchas veces nosotros traemos sacrificios a la casa de Dios, porque no todas las veces vámonos a la iglesia y viene con regocijo, con alegría, aleluya. Pero muchas veces, hermanos, vamos arrastrando la pata. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Muchas veces, hermanos, la vida se está poniendo dura allá afuera. Muchas veces el proceso en el cual nosotros pensamos que podemos caminar ya no depende de nosotros, ya no depende de nuestra fuerza, ya no depende de nuestra habilidad de caminar. Ahora depende solamente del Dios Todopoderoso. No sé si usted alguna vez se ha encontrado en este punto. Pues hablando del tabernáculo, hermano, hubo un hombre que se llamaba David, y él tuvo en su corazón construir un templo a Dios, ¿verdad? Él peleó, ¿verdad? Él venció a muchas naciones, ¿verdad? Y juntó los botines. Él tenía un tesoro muy grande, ¿verdad? Dentro de su reinado, ¿verdad? Cuando él conquistó a Jerusalén también, Jerusalén estaba bajo el dominio de los filisteos, y los filisteos, aún sabiendo, ¿verdad?, que David
Jerusalén y tenía construido un templo en Jerusalén, ellos dijeron: te vamos a poner a los cojos enfrente y ellos mismos se van a echar afuera. Aleluya, te vamos a poner a los mancos y ellos son los que te van a echar afuera, ¿verdad? No se va a necesitar de ninguna fuerza militar para echarte fuera, David. Fue lo que dijeron los filisteos. Pero cuando el enemigo ruge en nuestra contra, es porque Dios tiene un propósito y su propósito es glorificar su santo nombre. Aleluya. Por eso en esta hora, si tú y yo estamos pasando una noche oscura, déjame decirte que está a punto de amanecer. El amanecer de Dios. Él dice: levántate y resplandece, porque mi luz ha venido sobre ti y la gloria de Dios resplandecerá sobre ti, dice el Señor. Aleluya. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo que muchas veces, aunque venimos arrastrando la pata, aunque venimos, aleluya, en necesidad, sin ganas, ¿verdad? Pero es un pueblo que sabe avanzar en medio de la adversidad. Es un pueblo que sabe avanzar en medio del conflicto. Es un pueblo que sabe avanzar en medio del bochorno. Es un pueblo, aleluya, que sabe glorificar y exaltar su nombre en medio del silencio. Gloria a Dios. David tuvo en su corazón construir un templo al Señor, pero el Señor le dijo que él no sería quien construiría ese templo, sino que sería su hijo Salomón. Y esto era porque en su reinado había visto muchas matanzas, había habido mucha guerra, mucha sangre en sus manos, hermanos. Y una de las cosas que el Señor abomina, ¿verdad?, es el derramamiento, ¿verdad?, de sangre inocente. ¿Cuántos saben eso? Por eso es que nosotros no creemos en el aborto. ¿Cuántos saben de eso? Gloria a Dios. Porque no vamos a derramar sangre inocente. Es una de las abominaciones que el Señor abomina. Amén. Entonces, el Señor le dijo: no vas a hacer tú, porque tus manos están manchadas de sangre. Incluso David había cometido el error, ¿verdad?, o el horror de homicida, ¿verdad?, cuando puso a Abner al frente de la guerra, ¿verdad?, para quedarse con su mujer. Había manchas en su sangre, pero su hijo era un hijo, ¿verdad?, que iban a ser limpio, ¿verdad?, que el Señor iba a llamar. Salomón viene y construye un templo que ya no era movible, sino un templo como las paredes, ¿verdad?, que vemos hoy en día, de concreto, ¿verdad?, de oro, ¿verdad?, de plata, de madera, ¿verdad?, refinada, y de todo este tipo de clases de piedras preciosas, ¿verdad?, que el Señor le dio a su entendimiento. Y él empieza a construir todo esto, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que en una ocasión vino la reina de Saba y le dice: oh, yo quería venir porque por allá se cuentan muchas cosas, pero ni siquiera se dice la mitad ni la cuarta parte, ¿verdad?, de lo que es. Ese templo era hermoso, era un templo glorioso, ¿verdad? Y sin embargo, hermano, hermana, ese templo, el Señor le dijo que Él habitaría en ese lugar. Y la presencia de Dios descendió sobre ese lugar y le dijo: cuando yo no mande la lluvia y cuando yo mande a la plaga, ¿verdad?, comerse a sus hectáreas de frutas, ¿verdad?, entonces si mi pueblo, ¿verdad?, en el cual lleva mi nombre, se humillasen ante mí, ¿verdad?, entonces yo descenderé desde los cielos, ¿verdad?, y sanaré su tierra. Él prometió que cuando orasen, Él iba a responder. Aleluya. Mas sin embargo, hermano, hermana, déjame decirte una cosa: ese templo hermoso, glorioso, también fue destruido. Fue destruido por el emperador Nabucodonosor II, ¿verdad? Este pueblo, ¿verdad?, vino, destruyó el templo y mandó al exilio a todo el pueblo israelita. Y eso es porque el pueblo de Israel se empezó a contaminar, se empezó a adorar a otros dioses,
paganos, deidades que tenían, que se cruzaban entre los que estaban a su alrededor, ¿verdad? No eran fieles a su Dios, ¿verdad? Y muchas veces, aleluya, cuando nosotros perdemos la fidelidad a nuestro Dios, Dios tiene que entregarnos en manos de nuestros enemigos. ¿Para qué? Por amor a su nombre, por amor a nosotros. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué sucede esto? Es que el Señor quiere nuestro corazón al 100%. ¿Cuántos saben eso? El Señor no quiere una mitad en el mundo y otra mitad en la iglesia. El Señor pide 100% para mí, porque yo te he lavado, porque yo te he escogido, porque yo no te he dejado. ¿Por qué me dejas infiel? Dice el Señor. ¿Por qué dejas mi palabra? ¿Por qué dejas mis altares? Dice el Señor. Levántate y ven a mi casa de oración, aleluya. Y ese templo tan hermoso, hermanos, que tenía oro, que tenía plata, que tenía madera refinada, hermanos, fue entregada en manos del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y él destruyó todas esas cosas, ¿verdad? Y él se engrandeció, ¿verdad? Mas sin embargo, hermano, hermana, también hubo otro hombre, hermanos, que en el año 167 antes de Cristo, que lleva por nombre Antíoco el cuarto, ¿verdad? También, hermanos, construyó un altar de Zeus en el templo que Salomón había construido. Imagínense. Yo no sé si ustedes han escuchado de la deidad Zeus, ¿verdad? Si han escuchado un dios griego, ¿verdad? Pues todo esto, hermanos, había venido a hacer abominación a este templo en donde Dios había dicho que su nombre habitaría, hermanos. Imagínense cuánta abominación había en estos templos, en este templo de Salomón. Por eso es que Dios tuvo que destruir este templo. Y muchas veces así tiene que destruir cosas en nuestras vidas el Señor. Tiene que volcar mesas. Volcar mesas es agarrar algo, ¿verdad?, que está establecido y tirarlo así, ¿verdad? Y se hace un desastre, se hace un despapalle. Pues el Señor se enojó en esa ocasión, ¿verdad? Cuando Él entró, ¿verdad?, a ese templo y miró que se estaban cambiando la moneda, que estaban vendiendo gallinas a alto precio, ¿verdad? Cuando su casa, él desde sus principios quería ir a habitar en medio de su pueblo, quería habitar en el tabernáculo, quería habitar en el templo de Salomón, aleluya. Y después, hermanos, hubo un hombre que construyó de nuevo ese templo que construyó Salomón. El templo que construyó Salomón se le conoce como el templo número 1. El segundo templo, o más bien la reconstrucción, porque una cosa es derribar toda una cosa desde abajo de todo y hacer algo nuevo, y otra cosa es reconstruir, una remodelación. Los que trabajan en construcción saben, ¿verdad?, que se quita un cacho de pared, pero no se quita toda la fundación, sino se quita lo dañado y se empieza a remodelar, ¿verdad?, hasta que queda bien, ¿verdad? Y es lo que pasó. Herodes el Grande fue el que llevó a cabo la reconstrucción, como se le llama, el segundo templo, hermanos, hermanas. Y realmente, hermanos, Herodes el Grande hizo un gran trabajo en el templo, pero no lo hizo, ¿verdad?, conforme a lo que el Mesías venía a establecer. ¿Por qué? Porque decapitó a Juan el Bautista. Lo decapitó sabiendo que él era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Lo decapitó, hermano, hermana. Y después este templo volvió a caer en ruinas. Aleluya. Y hoy el Señor nos está diciendo, ¿cuántas veces tenemos que caer en ruinas? ¿Cuántas veces tenemos que caer en ruinas para poder entender su voluntad? Y cuando el Señor nos dice cuántas veces, no es de que se canse. El Señor tiene el poder para levantarnos una y otra vez. Pero hay veces, hermanos, que el Señor dice, ¿para qué tropezar con la misma piedra tantas veces? ¿Verdad? Cuando ya tendrías que ir en otro nivel, ya tendrías que ir escalando en otro peldaño, ¿verdad?
¿Por qué con la misma piedra que el año pasado? Yo no sé si estés batallando con la misma piedra del año pasado. O no sé si son las mismas emociones que estás batallando las del año pasado. Pero el Señor en este día quiere darte cosas nuevas en este día, en esta noche. Hermano, hermana, la dependencia en la oración, en el diálogo con sinceridad, con franqueza, con el Padre Celestial. Se destruyó ese templo también de que volvió a reconstruir Herodes, y hasta el día de hoy se está esperando que se vuelva a construir. Y dice la palabra de Dios que el anticristo es quien va a ser este hombre que va a venir a reconstruir el templo. Wow, fíjense qué abominaciones, hermanos, se construyeron en los templos. ¿Y por qué el Señor está hablando de tanta abominación, verdad? ¿Por qué Él está mostrando todo esto? Porque el Señor nos está llamando a acercarnos más a Él. ¿Saben por qué? Porque su venida está más cerca. El Señor, hermanos, nos está llamando a santificarnos más, a ayunar más, a orar más. Quizás este mensaje no es de esos de los que brincamos, exaltamos y todo, pero es un mensaje que es directo al hueso. El Señor nos está llamando a hacer una casa de oración. ¿Sabe por qué? Porque todo esto que acabé de explicar era tipo y figura de lo por venir. ¿Saben quién es el templo en este día? Y no solamente hay un templo. Podemos decir, oh, el templo es aquí en la Villa Estrella, ¿verdad? Pero no, usted es un templo. Usted es un templo, usted es un templo, usted es un templo, usted es un templo. Yo soy un templo. Cada uno de los que estamos aquí somos un templo. Por eso cuando veo a la hermana Dulce orar ahí en lenguas, quebrantándose delante de Dios, yo sé que el fuego y la gloria de Dios están sobre ese templo. Y como en el templo de Salomón, aleluya, la gloria de Dios empieza a descender en los templos, aleluya, y empieza a quemar todas esas abominaciones, empieza a quemar todo lo que no le agrada, todo lo que no glorifica su santo nombre, aleluya. Y cuando terminamos de orar, cuando terminamos de salir de ese fuego, hermanos, nos sentimos hasta livianitos. ¿Cuántos se han ido de este lugar livianitos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en ese momento se quemaron tantas cosas que usted ni siquiera sabía. Por eso es la importancia, hermanos, cuando nosotros venimos a la casa de oración, es que necesitamos conectarnos con el cielo, ¿verdad? Tenemos que dejar la distracción a un lado. Tenemos que dejar el trabajo que me están hablando en ese momento para después. Porque en el momento, ¿verdad? 1 o 2 horas que estemos en la casa de oración, hermanos, son cruciales para nuestra vida espiritual. Porque cada palabra, hermanos, cada acontecimiento, cada gloria de Dios descendiendo sobre nosotros, hermanos, nosotros lo necesitamos. Yo no sé si usted esté aquí por entretenimiento, pero yo sé que no. Yo sé que está aquí porque usted necesita del agua de Dios vivo. Yo sé que usted está aquí porque usted necesita de la gloria del Dios viviente. Porque sabe que los problemas que están allá, el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero el enemigo solamente anda como un león. Él no es un león, porque el león de la tribu de Judá se llama Jesucristo y su nombre es glorificado en la iglesia de Desert Spring. Aleluya. Hay un pueblo que conoce quién es su leona. Hay un pueblo que conoce quién es el verdadero poderoso, que no solamente tiene poder para matar el cuerpo, pero también para matar el alma. Aleluya. Él es el Dios todopoderoso. A Él es el que hay que reverenciar. A Él es el que hay que temer. No le tema al enemigo, no le tema al diablo, no le tema a sus demonios, porque el que hay que temer se llama Jesucristo. Después de que Jesús resucitó de
cielo. Y esto fue algo que nos convino a cada uno de nosotros. Pues Él envió al Espíritu Santo para que viva dentro de todos los que creemos en su nombre. Gracias a Dios, hermanos, que en este día nosotros somos creyentes y no dudadores. Gloria a Dios. Gracias a Dios que en este día nosotros somos personas de fe, que caminamos sin ver, aleluya. Aún no vemos el milagro, pero ya lo estamos decretando que así va a ser. Aún no vemos la respuesta, pero ya estamos decretando nuestra victoria. Aún no escuchamos la trompeta afinada, pero como si ya la escucháramos, estamos cuidando de nuestra salvación, aleluya. Si tenemos un pie, aleluya, fuera de lo que son los caminos de Dios, es tiempo de meterlos adentro, es tiempo de estar firmes en la presencia de Dios, es tiempo de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, en cuanto que Él está cercano, aleluya. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Somos el pueblo de Dios. No somos el pueblo del desierto, hermanos, como muchos nos han etiquetado. ¿Sabes qué? No eres ese hombre enojón como te han etiquetado en tu trabajo. No eres ese hombre bromista como te han etiquetado en tu familia. ¿Sabes? Eres el pueblo de Dios. Soy el pueblo de Dios. Que si hoy tuve un error, tengo el derecho de mañana levantarme y arreglarlo. Pero el que no conoce las cosas de Dios te va a etiquetar y te van a decir: allá va el alcohólico, allá va el Robert, dirían mis hijos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Ratero en inglés. El Robert, ¿verdad? Yo digo, ¿cuál Roberto? Yo digo, el Robert, ¿verdad? Creo que se metió un Robert con Robert. Solamente el de los tractores. Pero así, hermanos, disculpen. Entonces, el Señor nos dice que ahora nosotros somos ese templo. Y de nosotros depende, hermanos, que pongamos dentro de nuestro templo. ¿Sabe cuáles son las maderitas más hermosas? Los frutos del Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué, hermano? Dios puede usar a un predicador. Dios lo puede usar. Y podemos decir: ay, cómo el Señor usa a ese hombre, ¿verdad? O puede usar a un músico. O puede usar a un cantor. Y decimos: ay, qué vozarrón, ¿verdad? Y wow, qué notas tan grandes y altas. Pero eso es la gloria de Dios en la persona. ¿Sí? Y bien, pero lo bonito de los hijos de Dios es el fruto, ¿verdad? De nada sirve que hagas descender la gloria de Dios, ¿verdad? Si por allá andas hablando cosas que no tienes que hablar, ¿verdad? Si por allá agredes a tu hermano. Pero qué bonito es, ¿verdad? Que te ofenden y tú, en vez de ofender, resistes, pasas por alto la ofensa. Y la palabra de Dios dice que esa es una corona, que cuando uno pasa por alto la ofensa, uno se corona. Y esas son las coronas que un día le vamos a arrojar al Cordero, hermano. ¿Sabe qué? Que cuando alguien te hace mal y tú respondes bien, ¿verdad? Esas son las coronas que tú estás puliendo día a día. Y son las ascuas que tú le amontonas a tu enemigo, gloria a Dios. Pero quien no conoce los principios del reino de los cielos van a andar como los fariseos, van a andar como los seduceos, van a andar como esos religiosos atrás de Jesús, diciéndole: tú tienes demonio. Y Jesús va a venir y les va a decir: ¿cómo? ¿Acaso una casa dividida puede ser edificada, puede ser prevalecida? No, hermanos, tenemos que entender los principios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces dice Jesús: si te pegan en una mejilla, ponles la otra. Gloria a Dios. ¿Qué está tratando el Señor de hacer en nosotros? Dar un fruto de amor, de paciencia,
de benignidad, de bondad, de fe. De fe cuando tu acción ya no tiene nada de fuerzas. Porque muchas veces dicen, puedes venir a hacer este trabajo. Y decimos, pero tengo que hacer esto, ¿me dará tiempo, sí o no? Y uno dice, pues vámonos, ¿verdad? Vámonos con un calcetín de un color y con un zapato de otro color, ¿verdad? Y sin agujeta. Pero cuando vistes, ya volvistes. Y ya te ganaste ese dinero, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya fuiste de bendición. Y ahí fue tu acción la que respaldó, fue tu fe la que respaldó tu acción. Pero hay veces, hermanos, que nuestra fe ya no requiere ninguna acción. Eso está tremendo. Cuando lo único, hermanos, que queda es convertirnos en una casa de oración. Porque ya no depende de nosotros, hermanos. Ya no depende de nuestra habilidad. Ya no depende de dar un paso de fe, como decimos nosotros, ¿verdad? En la iglesia. Ya no depende de eso. Ahora depende, hermanos, de estar en una sala de espera. Y en ese momento, cuando uno está en esa sala de espera, uno va a tener que aprender a batallar con los pensamientos. ¿Y qué si esto? ¿Y qué si el otro? ¿Verdad? Y va a tener uno que batallar con los sentimientos. Y en ese momento es cuando Dios nos va a empezar a formar y nos va a hacer resplandecer los frutos del Espíritu Santo. Nos va a hacer benignos. Yo sé que ustedes saben qué significa la palabra benigno, ¿verdad? Real, ¿verdad? Que por ahí decimos, será real, por ejemplo, cuando yo vivía en México hay unos animales que se llaman tlacuaches. ¿Cómo se llaman eso en inglés? Los tlacuaches. Bueno, un tlacuache. Un raccoon. Caminan en las bardas y se suben a los árboles. Pues según estos animales son buenos para la naturaleza, ¿verdad? Y son animales que muy bonitos, ¿verdad? Pero mucha gente las espanta. Yo una vez iba yo a salir a correr, ¿verdad? Eran las 5 de la mañana, llevaba una lámpara y se me atravesó un bebé raccoon. Estaba así chiquitito como aquí. Pues de ese tamañito, hermanos, iba yo y lo intenté espantar. ¿Saben qué se espantó? No, él me espantó a mí. Él me hizo. Y cuando me hizo así, yo salté para atrás, ¿verdad? Pero no me pegué, gracias a Dios, ¿verdad? Y me tuve que ir por el otro lado de la banqueta. Yo pensé que yo lo iba a espantar a él. Lo mismo sucedió con David y Goliat, aleluya. Lo mismo sucedió con David y Goliat, gloria a Dios. Lo mismo sucede con la iglesia de Satanás, hermano, aleluya. Él piensa que nos vamos a asustar con el pronóstico de doctora. Él piensa que nos vamos a asustar con el ring, aleluya, que vino caliente. Pero no saben que tenemos un Dios que nos guarda en medio de sus alas, que nos guarda como sus pollitos o sus gallinas, nos guarda dentro de él. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, fortaleza mía, mi Dios, en quien confiaré. Ahí está, hermanos. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que conocemos. Ese es el Dios que no ha perdido ninguna sola batalla. Aleluya, gloria a Dios. Tengamos cuidado con sus pequeñitos. Él dijo en una ocasión: cuidado del que hace caer a uno de mis pequeños, porque mejor le hubiera colgarse, ¿verdad?, una piedra de molino y arrojarse al mar. Hermano, cuidado cuando vemos un hermano que está batallando. Hermano, tengamos misericordia. Seamos hermanos que estamos para dar la mano, para hacer una llamada. Hermano, ¿estás bien? Hermano, ¿te puedo ayudar en algo? No le pregunte lo que esté pasando. Eso depende de esa persona, si ella te lo quiere contar. Pero porque esa persona tiene un Dios a quien confesarle todas las cosas.
Por eso a mí me gusta el altar. ¿Sabe por qué? Porque en este altar, ¿sabe? Si este altar hablara, hermanos. Aleluya. Una que me entendió. Allá hay una que me entendió lo que estoy hablando. Si este altar hablara, hermanos, aleluya, ya nos hubiera dejado bien avergonzados. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no es como los hombres, que por aquí le cuentas una cosa y segura que no vas a decir, segura. Júramelo por tu perrito Chihuahua, te lo juro por Tobías, ¿verdad? Así que tiene un perrito que se llama Tobías. Y no, sí, seguro. Y por allá ya te enteras, no, que santo. ¿Y cómo viene el enemigo a atacarte? No, y hablarte a la mente, mira, te lo juró por Tobías. ¿Y qué está pasando? Que viene a salir de la boca de Matías. O sea, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Si uno dice que lo va a guardar, hay que guardarlo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el diablo entra en ese tipo de cosas y hace un desbarajuste, empieza a enfermar, empieza a hacer tantas cosas que tenemos que tener cuidado en esas cosas. Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra frase que nuestro hermano Escobedo parafraseó cuando él estaba aquí. El Señor me fue confirmando el mensaje, ¿verdad? A través de la hermana Gaby, a través de la alabanza, a través de la parafraseada que dijo nuestro hermano Escobedo, ¿verdad? Entonces, quiero decirles eso, hermanos, que el Señor está tratando de que nosotros nos acerquemos más a ellos. ¿Saben que les voy a decir una cosa? Yo tuve un sueño, se lo estaba contando a mis pastores, ¿verdad? Y era un edificio grande, imponente, ¿verdad? Y había otros edificios más chicos, ¿verdad? Por ejemplo, un hotel, ¿verdad? Como los hoteles que hay por aquí. Y en ese edificio, ¿verdad? Había, aquí afuera hay como una cena. No sé cómo se le llama esa cena. Si alguien sabe, si me puede ayudar, ¿verdad? Pero esa ceja estaba muy alta y estaba construida de cemento, ¿verdad? Y yo miraba cómo el cemento se caía, pero a una altura impresionante, que aún los hombres cuando iban caminando para arriba no miraban para abajo del temor de lo alto que estaba. Era un edificio grandísimo. Y cuando pasó eso, ¿verdad? Miraba cómo se caían los pedazos de cemento. Y yo le decía a un tío, ¿verdad? Que era constructor, tío, ¿por qué no le echan cemento más puro, ¿verdad? Para que se detenga, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, si al piso se le echa 30 de grava por un bulto de cemento, échenle 15 de grava por un bulto de cemento, ¿verdad? Y para que esté más fuerte, porque ya que está en el volcanizo. Y pues tuve ese sueño y yo le preguntaba, Señor, pues, ¿qué nomás soñé o soñar o me quieres decir algo, verdad? Y el Señor hablaba mi vida y me decía, Omar, es que muchas veces así estás, ¿verdad? Piensas que poner concreto en el piso es lo mismo que poner concreto en el cielo. Y no es cierto. Me decía el Señor, necesito más consagración de ti. Y se los estoy diciendo y me da vergüenza. Pero trato de ser sincero, ¿verdad? Me da vergüenza. Porque el Señor me pide más consagración. El Señor me pide más oración. Me pide más ayuno. Y es lo que el Señor está pidiendo a su pueblo también, hermanos. Hermanos, hermanas, yo no sé, ¿verdad? Cada quien conoce su relación con Dios. Pero lo que sí sé que el Señor trajo este mensaje en este día. Y ese mensaje, hermanos, si usted quiere tomarlo y usted quiere consagrarse más, bienvenido. Y si usted no lo quiere tomar, hermano, no creo que pase nada. Pero al menos como
ese mensaje yo no tengo que hablar, ¿sí me entienden? Porque el Señor me lo puso para hablárselos a ustedes, no para hablárselo a la iglesia que iba yo antes o para hablárselo a otra iglesia, no, a esta iglesia, hermanos, ¿verdad? El Señor quiere más consagración de esta iglesia. He tenido una inquietud por algún tiempo y esa inquietud es que yo veo cómo la gloria de Dios desciende sobre nosotros, hermanos, y eso es un privilegio bien grande, hermanos, que nosotros tenemos, porque hay iglesias, hermanos, que son como panteones, como velorios, pero nosotros, hermanos, tenemos avivamiento en medio de todas las cosas y mire esto, hermanos, pero el Señor nos está pidiendo consagración. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estemos consagrados más, ¿verdad?, a Dios, nosotros vamos a ser como aquel carro de gasolina que enciende al llamazo, ¿verdad? Y se van a ver más grandes, más cosas en esta iglesia, hermanos, hermanas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no necesita de multitudes para cumplir su propósito. Aleluya. No sé si me están entendiendo. Hermanos, que el Señor te plantó en esta iglesia es porque tiene propósito contigo. Gloria a Dios, hermanos. Ya vamos a concluir, ¿verdad? Para que la información que les di, ¿verdad?, se quede bien y no cansarnos, ¿verdad? En este momento, hermanos, el Señor, para concluir, ¿verdad?, nos ha hecho portadores de su presencia. Miren, les voy a dar un tip. Nosotros, es bueno que tengamos en la mañana, ¿verdad?, nuestra oración, en la noche también, ¿verdad? En la mañana es algo bien bonito porque todo lo que hagamos en el día va a estar en las manos de Dios, pero en la noche es de agradecimiento. Pero este es lo que yo les quiero compartir a ustedes. Donde quiera que ustedes vayan, su mente en Dios, su mente en Dios. Si están haciendo un trabajo, Señor, estas sillas están bien pesadas, ¿verdad? Dame fuerzas, ¿verdad? Mándame una fajita por ahí, ¿verdad? Y por ahí encuentra uno abajo del dedo, ¿verdad? Y pues me pongo mi fajita, ¿verdad? Señor Jesucristo, ¿sabes qué? ¿Cómo le voy a hacer para pegar esta hilada de bloque? Ay, Señor, pues no tengo el dinero para comprar ese láser, ¿verdad? No, pues aunque sea con unos gajitos y un hilo, ¿verdad? Un hilo de esos de hilar. Pues ahí, ¿verdad? El Señor nos va a dar sabiduría. Pero siempre, siempre, hermano, todo el día, la mente preguntándole al Señor cada cosa que usted haga, cada cosa que yo haga, que si voy a salir, ¿verdad?, de viaje, Señor, que no me falte nada, que puedo llevar, unas maletas, ropa, esto, pidiéndole siempre sabiduría al Señor, orando. Eso es lo que dice la palabra de Dios, orar sin cesar, ¿verdad? No sin cesar del nombre del muchacho aquel, no, ¿verdad? Porque él siempre tiene que estar incluido, ¿verdad? Él es el que más necesita oración, el que más necesita ayuno, sí. Pero hermanos, siempre con la mente en el Señor, siempre con la mente en el Señor, y todo lo que hagamos va a prosperar en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Pues voy a pedir al Ministerio de Alabanza, ¿verdad?, si son tan amables de apoyarnos, ¿verdad?, a ministrarles un